Estoy en la primera de Pedro capítulo 2, comenzando en el versículo 4. ¿Alguien tiene una copia física de la Biblia? Oh, excelente, me encanta. ¿Algunas Biblias que brillan en la oscuridad? ¿Algunas? Muy bien. Si no tienes una Biblia contigo está bien, va a estar en la pantalla gigante detrás de mí. Pero voy a leer solamente unos 6 o 7 versículos, pero me encantaría que puedan seguir la lectura conmigo. Voy a comenzar en el versículo 4 y dice así: Al acercarse a él, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa para Él. También ustedes, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque en la Escritura dice: He aquí, pongo en Sion una piedra, escogida y preciosa piedra angular, y el que confía en él no será jamás avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, esta piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan porque desobedecen el mensaje para lo cual también fueron destinados. Pero el versículo 9, este me encanta. Pero ustedes, alguien diga ustedes, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. De estos versículos quiero predicar un mensaje al que he titulado Fijado en piedra. Puedes voltear con la persona a tu lado y decirle: estoy fijado en piedra. Fijado en piedra. Creo que es a partir de estos versículos que Dios va a hablarnos hoy mientras desglosamos lo que está ocurriendo en estos versículos. Pero, Señor, te damos gracias. Gracias por el honor y el privilegio que es, Señor, poder abrir públicamente tu palabra, poder declarar públicamente tus alabanzas, poder reunirnos públicamente y adorarte juntos, Señor. Dios, he estado pensando y reflexionando en esto todo el día. Cómo hay lugares alrededor del mundo que no pueden hacer lo que hacemos ahora. Pero, Señor, nosotros podemos. Dios, te agradezco por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Sigue hablándonos hoy. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes. Hoy estamos en desesperada necesidad de ti. Oro por cualquiera hoy que esté sintiendo como si estuviera pasando por fuego. Señor, cualquiera que sienta que está en turbulencia, que sienta que está en medio de todo y no sabe cómo salir adelante, oro para que hoy lo animes. Señor, oro para que levante sus cabezas, porque eres tú y solo tú en quien podemos apoyarnos. Señor, te alabamos, el honor y la gloria, y es en el nombre de Jesús que todos decimos: ¡vamos! Todos dicen: ¡vamos! Si estás agradecido con Jesús, ¿puedes hacer ruido una vez? ¿Debo admitir mis defectos? Definitivamente no soy perfecto. Uno de esos defectos que tengo y ha sido desde que era niño es que me encanta coleccionar cosas. Así que si te gusta coleccionar, sabes que es fácil tener muchas cosas. Ahora, es aún más un problema cuando tu esposa es más bien minimalista. Y ella me ha estado ayudando durante los últimos 5 o 6 años que hemos estado casados, y así ella me está ayudando con este problema que tengo. Pero una de las cosas de las que tenía mucho y aún tengo desafortunadamente es ropa. Me encanta la ropa, siempre me ha encantado. Y así que al entrar en el matrimonio, lo que llevé conmigo fue mucha ropa. Ahora, esto fue lo que yo asumí. Como todo cabía en mi antiguo closet, asumí que todo iba a entrar perfecto en mi nuevo closet. Así que comencé a colgar toda mi ropa que estaba en ganchos, en los estantes, en la barra y todo lo demás. Pero no sabes cuán fuerte es algo hasta que le agregas peso. Así que, mientras agregaba toda la ropa, pensé que todo estaba bien hasta una semana después, cuando un día llegué a casa, entré a mi closet y parecía una zona de desastre. Entré y todo estaba en el suelo, había ropa por doquier, los ganchos en el piso, la barra que sostenía mi ropa estaba partida a la mitad. Todo un desastre absoluto, porque yo pensé que eso estaba construido con mayor firmeza y no pudo soportar el peso que le había sido añadido. Bueno, más que algunos armarios y estructuras, nuestra vida es muy parecida a esto. No sabemos qué tan fuertes somos realmente hasta que ponemos algo de peso en nuestra vida. No sabemos qué tan fuertes somos, de hecho, hasta que surge presión. No sabemos qué tan fuertes somos hasta que pasamos por el fuego. Y hoy puede que sientas que tu vida es fuerte, hoy puede que sientas que todo va de maravilla, pero ¿qué sucede cuando un estrés fuera de lo común comienza a abrumarte? ¿Piensas que tu vida es estable?
hasta que alguien te decepciona. Piensas que tu matrimonio es impecable hasta que te enteras de una aventura y ahora te están entregando papeles de divorcio. Pensabas que eres el mejor padre hasta que tu hijo se aleja de la iglesia y no quiere tener nada que ver con Dios. Pensabas que eras disciplinado hasta que te encuentras en viejos patrones porque tu disciplina no fue suficiente. Pensabas que tenías la vida perfecta hasta que de repente hay una pérdida de un familiar o de algo. Te enorgullecías de tu salud y de la forma en que tratas a tu cuerpo hasta que recibes un informe médico que sacude tu vida y de repente aquello que pensabas que te sostenía, aquello que pensabas que te mantenía, aquello que hacía tu vida comienza a colapsar, a romperse, a doblarse por la mitad, dejándote hoy ahogándote en ansiedad, en preocupación, frustración, miedo, en vergüenza. Y te encuentras incluso aislando tu pregunta, porque la pregunta que tenemos que hacernos nunca fue si el peso iba a llegar. La pregunta nunca fue si la presión iba a llegar. La pregunta nunca fue si íbamos a pasar por algún fuego. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿sobre qué está edificada mi vida? ¿Sobre qué está edificada? Porque aquello sobre lo que tu vida está edificada determina cuánto peso puedes cargar. Y si tu vida está edificada sobre cosas temporales, si está edificada sobre cosas que no te sostendrán, si está edificada sobre cosas que son fútiles, te lo prometo, no serás capaz de sostener el peso de la vida. Y hoy estarás en la iglesia y mañana te habrás ido. Hoy estarás arriba y mañana estarás abajo porque no tienes nada que te mantenga equilibrado y sostenga el peso que sobreviene en la vida. Y todos aquí podrían estar en una temporada distinta. Podrías estar en una temporada donde estás saliendo de un lugar donde hubo tanto peso y presión, o tal vez estás en medio de ello, donde sientes que no puedes seguir un día más, o tal vez la vida es perfecta y no hay nada con lo que estés lidiando ahora. Tengo que advertirte, vendrá, porque no es cuestión de si acaso. La pregunta es ¿cuándo? Y cuando venga, la pregunta para tu vida es ¿sobre qué está edificada tu vida? Porque quiero desafiar a esta iglesia. Lo que edificas hoy determinará dónde estarás mañana. Lo que tu vida edifica hoy determinará dónde estarás mañana. ¿Sobre qué estás edificando tu vida hoy? ¿Sobre qué estás afirmado? ¿Quieres hablar de presión? ¿Quieres hablar de peso? Las personas a las que Pedro se dirige, a las que él está escribiendo, están en medio de todo ello. Están comenzando a lidiar con la persecución, enfrentan persecución económica, perdiendo su estatus, nadie los contrata, están perdiendo su integridad física, están comenzando a ser perseguidos físicamente también. Así que están en medio y probablemente comienzan a hacerse preguntas como ¿por qué empezamos siquiera a seguir a Jesús? La vida en este lado de la eternidad se sentía mucho mejor antes de que empezara a seguir a este hombre Jesús. Ahora estoy perdiendo todo, ya no tengo el dinero que tenía, no puedo trabajar en donde trabajaba. ¿Por qué sigo aquí? Y Pedro está escribiendo esta carta y se dirige a un pueblo que solo va a pasar por dificultades aún mayores. No va a mejorar, va a empeorar. Tienen que entender quién está gobernando en este momento. Es un hombre llamado Nerón. El emperador Nerón era extremadamente terrible y cruel como líder. Y mientras gobernaba, se entera de los cristianos porque los cristianos están viviendo su vida como si no hubiera otro gobernante excepto Cristo. Y eso no le agrada, no es de su gusto. Y entonces lo que comienza a hacer es literalmente matar cristianos por diversión. Comienza a quemarlos en la hoguera. De hecho, más adelante sería el emperador Nerón quien en realidad mataría a Pedro, el mismo que está escribiendo esta carta, hablando de presión, hablando de peso. Están en medio de todo eso. Están en medio. Y Pedro va a dirigirse a ellos preguntándoles sobre qué están parados, porque aquello sobre lo que estén parados va a determinar dónde estarán parados mañana. Y entonces Jesús tiene que ser aquel sobre quien nos paremos. Y la pregunta para nosotros es, ¿está tu vida parada y está tu vida edificada sobre Jesús? De eso es de lo que estamos hablando, pero también de lo que Pedro iba a hablar y a demostrar. Y para hacer esto, Pedro va a presentar una ilustración y va a referirse a Jesús hablando de él como si fuera una piedra. Una piedra. Ahora bien, esto no tiene mucho sentido para nosotros porque realmente no usamos las piedras de la manera en que se usaban en los tiempos antiguos, pero antes, cada edificio y hogar, en su mayor parte, habrían sido construidos con piedra. Y entonces, mientras Pedro aborda esto y habla sobre la construcción, sobre aquello sobre lo que uno se para y el fundamento que uno está poniendo, por supuesto va a seguir adelante y ampliar la imagen de Jesús como piedra. Era familiar, era común, era lo que la gente conocía, tenía sentido. Pero me encanta que Pedro no se detenga simplemente en que
Jesús sea una piedra. Va a hablar de cómo Jesús es 3 tipos diferentes de estas. Entonces hablemos del primero. Esto es lo que dice Pedro. Pedro dice esto en el versículo 4. Dice, al acercarse a él, la piedra viva, digan la piedra viva. La piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa ante él. Comienza demostrando a Jesús como esta piedra viva. ¿Por qué diría piedra viva? Bueno, si fuéramos a tomar un puñado de piedras, todos podemos estar de acuerdo en que las piedras no te van a hablar. Las piedras no van a caminar contigo, no van a interactuar contigo. ¿Por qué? Porque las piedras están muertas. Y entonces Jesús está siendo ilustrado como esta piedra viva. Y podríamos decir, bueno, eso no tiene sentido porque las piedras no están vivas. Pero esta piedra de la que hablan, Jesús, es el mismo hombre que hizo rodar una piedra. Es el mismo hombre que resucitó de entre los muertos. Es el mismo hombre que no está muerto, sino que está vivo. Esta es la piedra viva porque no se le encuentra en una tumba. De hecho, esto es lo que separa a Jesús de cualquier otra deidad, de cualquier otra religión, fundamento sobre el que puedas ponerte, porque todo lo demás puede estar muerto, pero hay uno que sigue vivo y su nombre es Jesús. Él es la piedra viva. Él es la piedra sobre la que puedes pararte, la que ha resucitado. Él es la piedra que no está muerta. No puedes encontrar su tumba, pero Él está vivo hoy. Vamos, que alguien dé gloria a Jesús en este lugar. Él es la piedra viva. La piedra viva. Hay poder en la resurrección de Jesús. Quizás pienses que hay algunas cosas en tu vida que están muertas. Es la piedra viva la que puede resucitar huesos secos. Es la piedra viva la que puede resucitar las mismas cosas muertas en tu vida. Es la que puede traer de vuelta las mismas cosas que no podían ser arrancadas y puede hacerlas vivir hoy. Es la piedra viva. ¿Quieres hablar de resurrección? Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. En la 1 de Corintios 15, él dice, y si Cristo no ha resucitado, escuchen esto, nuestra predicación es inútil y también lo es su fe. Más aún, seríamos hallados falsos testigos acerca de Dios porque hemos testificado acerca de Dios que Él resucitó a Cristo de entre los muertos, pero no lo resucitó si en realidad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no lo ha hecho, su fe es vana. Ustedes todavía están en sus pecados y también los que durmieron en Cristo están perdidos. Pero tengo buenas noticias. Él no es una piedra muerta, sino que es una piedra viva. Jesús es la piedra viva y porque Él es la piedra viva, sus pecados son perdonados. Hay poder en su predicación, hay poder en su testimonio. Ustedes no siguen muertos en su pecado, sino que han sido hechos vivos. Su fe está puesta en algo seguro. Él es la piedra viva. La piedra viva. Hay poder en la piedra viva. Pero Pedro no se detiene solamente en que Jesús sea la piedra viva. Para mí eso sería suficiente. Yo estaría bien si Él se detuviera allí. El hecho de que Él resucitó, que está vivo, eso ya es la piedra viva. Pero entonces Él continúa y está a punto de pintar otra imagen. Y para hacerlo, citará 2 pasajes del Antiguo Testamento. Y mientras lo hace, va a citar Isaías capítulo 28 y Salmo capítulo 118. Así que escuchen esto. Mientras está a punto de citar estos 2 pasajes del Antiguo Testamento, Él dice esto. Porque en la Escritura dice, he aquí pongo en Sion una piedra escogida y preciosa, piedra angular, y el que confíe en él jamás será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, esta piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Alguien diga piedra angular. Tenemos esta imagen de Jesús como la piedra viva, pero ahora estamos recibiendo esta imagen de Jesús como piedra angular. Y me encanta que Pedro no es el único que lo dice. Pablo también lo reafirma y él dice en Efesios capítulo 2, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra angular. Piedra angular. Él es la piedra angular. Ese versículo acerca de cómo rechazaron la piedra angular, ese es el que se encuentra en Salmo capítulo 118. Y lo significativo de esto es que es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. No fue citado solo una vez, no 2, no 3, ni 4, ni 5, sino 6 veces fue citado en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué esto es significativo? Porque hay poder en saber que Jesús es la piedra angular. Ahora, podríamos celebrarlo y realmente emocionarnos y aún así decir, yo no tengo idea de lo que es una piedra angular. Claro, porque hoy vivimos en un tiempo donde empresas constructoras levantan todo y todo se ve igual. Hay concreto por doquier, todo se construye con láseres y está bien. Así que déjenme explicar qué es realmente la piedra angular. Una piedra angular, cuando algo estaba a punto de ser construido, lo primero que tenía que colocarse era el fundamento.
Y sobre esas bases, una piedra angular era una piedra que se colocaba en la esquina, era lo primero que tenía que ser puesto. Esto es lo que necesitan saber. Una piedra angular tenía que ser perfecta. Una piedra angular tenía que estar sin defecto. Una piedra angular normalmente era la piedra más grande y más pesada que se ocupaba, y era la piedra angular la que iba a alinear todas las demás piedras. La cuestión es esta: si la piedra angular estuviera desviada, el resto del edificio también lo estaría. Si la piedra angular estuviera desviada, no habría alineación. Si la piedra angular estuviera desviada, mientras el edificio se construye, este se derrumbaría hacia adentro o afuera, se desmoronaría, se caería si la piedra angular estuviera desviada. Iglesia, si nuestra piedra angular no es Jesús, si nuestra piedra angular no es aquel que no es solo la piedra viva, sino la angular, les prometo que su vida no tendrá alineación. Si su matrimonio no está edificado sobre Jesús, si su vida no está sobre Jesús, si la iglesia no está edificada sobre Jesús, les prometo que caerá, se desmoronará. No hay nada que la sostenga porque es la piedra angular la que soporta el peso. Es esta la que alinea. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros caminamos por ahí sin alineación? Caminando sin dirección. Caminando simplemente sin rumbo porque no hemos establecido nuestra piedra angular, la cual se supone debe alinear el resto de nuestra vida. Eres la piedra viva y piedra angular. La piedra angular es vital. Solemos poner la cultura como piedra angular. Ponemos la política como piedra angular. Establecemos nuestras relaciones como piedra angular. Y cada una de esas cosas les fallará, y cuando llegue el peso, ninguna de esas cosas los sostendrá. Pero es Jesús quien es la piedra viva y la piedra angular, el único que puede soportar su peso. Él no solo lo hará, sino que los levantará, porque es la gracia de Dios la que sostiene su vida. Es la piedra viva y la piedra angular. Ahora, me pongo a pensar en esto y tiene total sentido. Bien, la piedra viva era suficiente para mí. Ahora, la piedra viva y la angular, mucho más. Amo todo esto. Pero aún así Jesús fue rechazado. Pedro continuaría escribiendo un poco más sobre esto y diría lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. ¿Es Jesús precioso para ti? Hay belleza en que Jesús sea precioso para ti. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan porque desobedecen el mensaje para lo cual fueron también destinados. Esta piedra angular, esta piedra viva, fue también una piedra rechazada y se convirtió en una piedra de tropiezo. Ahora, ¿cómo pudo Jesús haber sido rechazado? No lo entiendo. Jesús vivió una vida perfecta. Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, tenemos libertad. ¿Cómo fue rechazado? Bueno, fue rechazado porque no era el Salvador que se esperaba. Lo que ellos esperaban era un salvador político. He aquí el porqué. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba lidiando con la opresión romana. Así que cuando oyen que el Mesías está aquí, lo único que les preocupa es: gracias a Dios, vamos a ser libres de esta opresión romana. Vamos a volver a hacer lo que queremos. Vamos a tener nuestro propio gobierno, tener nuestro propio mandato. Gracias a Dios por este Mesías. Y entonces Jesús dice: no, eso no es a lo que vine. No vine solo para liberarlos políticamente. Vine para liberarnos de sus pecados. Vine para liberarlos de la mismísima ira de Dios. Vine para liberarlos de las cosas de las que ustedes mismos no podían liberarse. Y en el momento en que se dieron cuenta de que esto no es lo que esperaba, esto no es lo que quería, lo rechazaron. Calvary, ¿cuántas veces todavía nosotros rechazamos a Dios porque Él no es el Dios que esperábamos? Es decir, algunos de nosotros estamos aquí hoy porque nos dijeron que si empezábamos a seguir a Jesús y empezábamos a venir a la iglesia, nuestro matrimonio ya estaría restaurado. Por eso empecé a venir. Pero, ¿qué pasa cuando el matrimonio no se restaura? O te dijeron que si entrabas a un edificio o iglesia y empezabas a levantar las manos, tu cuerpo sería sanado de una enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando no eres sanado? Empecé a seguir a Jesús porque sabía que mi cónyuge o sabía que la persona que amo que está en el hospital en este momento sería sanada. Pero, ¿qué pasa cuando no ocurre? Las expectativas que tenías de este Salvador, las expectativas que tenías de este Dios, no es lo que yo esperaba. Entonces lo rechazamos. Pedro va a ampliar esto y diría en el versículo 8, y dice: tropiezan porque desobedecen el mensaje.
Desobedecer el mensaje significa también desobedecer la palabra. Rechazamos a Dios porque a veces Jesús nos dice cosas que no queremos escuchar. Y cuando Jesús nos dice que no puedo vivir como yo quiera, dices, no sé si me gusta esto. De hecho, me gustan las cosas que puedo obtener y los beneficios que puedo recibir, como que Jesús te amo, Salvador de mi vida, pero en el momento en que me dices que sea Señor de mi vida, no sé si estoy de acuerdo. Puedes salvarme todo lo que quieras, pero en el momento en que me pides que muera algunas cosas que quiero, no sé si quiero hacerlo más. Y entonces amamos la idea de Jesús, pero no nos gusta hacerlo el Salvador de nuestra vida. Pero aquí está la cosa. Jesús es o todo para ti o no es nada para ti. ¿Lo ven? Jesús no es simplemente algo que añades a tu vida. Él es el centro del que todo lo que demás depende. Él lo es todo. No es solo algunas cosas, no es solo las cosas que... No es un aditivo que va a hacer que tu vida sea mejor. Puedes simplemente echarle un poquito de Jesús. Así no es como funciona. Él tiene que sostener todo en tu vida. Él es el centro de lo que todo depende. Él es la piedra viva y angular que nunca me fallará, pero tengo que darle todo. Y entonces algunos de nosotros solo tenemos la idea y amamos la idea de solo la mitad de Jesús o de algo de Jesús. Dame solo los versículos que me hablen de lo grandioso que soy y háblame de los versículos que me dicen cómo me salvo y cómo dijo, no, hay un evangelio completo que tienes que recibir de principio a fin. No tienes que adivinar quién es este Dios. No tienes que adivinar quién es este Jesús de principio a fin. Esta es una carta de amor que te dice cuánto ama a Dios, qué le importa, qué le interesa, las cosas en las que quiere que vivas. Es de principio a fin, pero o recibes a Jesús por completo o no lo haces. Y con lo que tenemos que luchar hoy es que tenemos que tomar una decisión. O acepto a Jesús para que sea todo en mi vida, o lo rechazo y no es nada en mi vida. Pero si lo rechazas, pasarás toda tu vida tropezando con Él. Y por eso se convierte en esa piedra de tropiezo. Pero si lo aceptas, hay tanta hermosura en ello. De hecho, Pedro va a seguir adelante y decir esto, y me encanta. Dice esto. Pero ustedes también, este es el versículo 5, como piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que si decides aceptar a Jesús como este fundamento, al aceptar a Jesús como esta piedra viva, tú también te conviertes en una. ¡Qué imagen tan poderosa! Al seguir a esta piedra viva, empezamos a parecernos más a Él, empezamos a actuar más como Él, empezamos a hablar más como Él, porque venimos como piedras vivas. Y hay belleza en llegar a ser piedras vivas, porque en las piedras vivas, si miras las piedras normales que encuentras al lado del camino, las piedras vienen en diferentes tamaños y formas. Y mientras algo está siendo edificado, somos cada uno de nosotros los que llegamos a desempeñar un papel y a construir algo que es más grande que nosotros mismos, como Pedro lo describiría. Se trata de edificar una casa espiritual y esa es la iglesia que tú y yo tenemos el privilegio de construir, porque somos piedras vivas que son colocadas estratégicamente en cada una de estas posiciones. Pero lo que pasa con las piedras, y mientras estas piedras vivas están siendo edificadas, es que muchas veces solo queremos aislarnos. Solo queremos venir a un servicio y salir de inmediato sin conectarnos con nadie más. Pero tú estás llamado a ser un edificio. Una piedra aislada no puede crear un edificio por sí sola. Pero es cuando las piedras se colocan unas sobre otras apoyándose en la piedra angular que podemos construir algo aún mayor, la iglesia. Y es allí donde somos llamados y donde hay un propósito sobre tu vida. Somos piedras vivas. ¿Sabes? Hay otro factor acerca de las piedras y es que la manera en que las piedras llegan a tener diferentes tamaños, formas, muchas veces es porque tuvieron que pasar por algo desordenado, por algo difícil. Ahora pienso en nuestra vida y la razón por la que nos aislamos y queremos estar como esa piedra aislada es porque quizás alguien te hirió, quizás alguien te decepcionó. Tal vez estás aquí y dices, me han herido en la iglesia y aquí estoy tratando de darle otra oportunidad. No fuiste creado para vivir esta vida solo, no fuiste creado para vivir esta vida aislado. Ustedes son piedras vivas que están formando algo más grande. Lamento que alguien te haya herido en el camino, que hayan actuado mal contigo en el camino, que hayas sido decepcionado una y otra vez, pero no permitas que eso afecte el hecho de que tienes un Dios que ha dicho, estoy haciéndote una piedra viva y eres parte de algo más grande que tú mismo. Él te está transformando, se está moviendo en ti y a veces es desordenado. Si alguna vez has estado en un sitio de construcción, es desordenado. Hay polvo por doquier. Hay ruidos fuertes.
Y lo mismo sucede cuando Dios está edificando su iglesia. A veces es desordenado, en proceso de construcción, pero cuando conoces el plano y que sabes que hay algo más grande y que está siendo edificado, puedes entender que a pesar del desorden, yo sé que a veces voy a ser herido, sé que puedo ser quebrantado, pero es ahí donde puedo apoyarme en esa piedra viva, donde puedo apoyarme en esa piedra angular, que a pesar de lo que alguien haya hecho en mi vida, yo permanezco firme y no hay nada que vaya a sacudir mi fe. Nada. Piedra viva, piedra angular, piedra de tropiezo. Ustedes llegan a ser piedras vivas. Y hay belleza en llegar a ser una piedra viva. De hecho, hay cosas que recibes y decides hacer de Jesús el fundamento de tu vida. Y lo primero es esto. Recibes identidad. Recibes identidad. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él dice, pero ustedes, alguien diga, pero ustedes, esto es lo que ustedes son. Me encanta que mi hijo estuvo aquí en el servicio anterior y lo amo profundamente, es increíble. Y cuando descubrimos que estábamos esperando un bebé durante los siguientes 9 meses, teníamos conversaciones constantes preguntándonos, ¿cómo vamos a llamar a nuestro hijo? Así que lo que hicimos fue guardar el nombre porque queríamos asegurarnos de que estábamos seguros de que este era exactamente el nombre que queríamos. Y entonces, cuando salió del vientre, entonces dijimos, ese es Aiden. ¿Saben lo que me encanta? Que su nombre no le fue dado por nuestros amigos. Su nombre no le fue dado basándose en las cosas que él ha hecho. Su nombre no le fue dado basándose en lo que sus padres han hecho o en cómo se vería su vida en el futuro. Su nombre le fue dado por sus padres y necesito que algunos de ustedes capten esto. Su identidad no se encuentra en ninguna otra cosa, sino que es el Dios al que sirven quien declara su identidad sobre su vida. Y eso significa que no es una inseguridad lo que va a definirlos. No son sus errores los que van a definirlos. No es su pasado lo que los define. No es un trauma lo que los define. No hay nada más que vaya a definirlos que lo que el Dios viviente declara sobre su vida. Y Él les dice, son una generación escogida. Son un pueblo escogido. Son un pueblo escogido que va a vivir precisamente aquello a lo que Él los ha llamado. Su identidad se encuentra y deposita en el Dios que la declara sobre ustedes. Pueblo escogido, generación escogida. Esto habría sido mucho más significativo para las personas que recibieron esta carta, porque en aquel tiempo los únicos conocidos como escogidos eran el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero ahora lo que se dice es que gracias a Jesús, no importa si eres judío o gentil, eres una generación escogida. Necesitan entender esto. Son escogidos. Son llamados. La razón por la que están en este lugar, la razón por la que pueden escuchar la palabra de Dios es porque han sido escogidos para ello. Ya sea que lo acepten o lo rechacen. Son escogidos. Pero eso es algo declarado por Dios y solo Él. Me encanta que también les diga, son una nación santa. ¿Qué tiene de significativo ser una nación santa? A veces no me siento muy santo. Bueno, Dios se adelantará y hablará cosas sobre ustedes antes de que siquiera comiencen a vivirlas. Hay cosas que ustedes ni siquiera ven en sí mismos o que no creen de sí mismos, pero Dios ya está declarando esas cosas sobre ustedes. Son una nación santa, lo crean o no. Pero también dice, son especial tesoro de Dios. Si fueran a Planet Hollywood, hay un traje de Spider-Man exhibido en una de las paredes. Ahora, lo genial de esto es que no es un traje de Spider-Man que simplemente encuentras en una tienda de fiestas. Este traje que está en exhibición en Planet Hollywood fue propiedad de Tobey Maguire y él lo usó en una de las películas de Spider-Man. Así que la razón por la que está en exhibición es por quién fue su dueño. Lo que le dio valor fue quién lo poseía. Ustedes necesitan saber que su vida tiene valor por quién es el dueño de su vida. La Biblia nos dice que cuando pones tu fe en Jesús, recibes la adopción a través del Espíritu de Dios. Y es por eso que su valor les es otorgado. Su valor no se basa en nada más que en el hecho de que Dios los ha adoptado y les ha dado el valor a su vida. Son un pueblo escogido. Tienen un lugar aquí. Tienen algo que Dios ha declarado sobre ustedes y ahí es donde encuentran su identidad. Se convierten en una piedra viva, no solo reciben una identidad. Número 2, también reciben responsabilidad. También reciben responsabilidad y esto es lo que Pedro escribe. Voy a leer algunos de estos versículos de nuevo, pero voy a resaltar ciertas cosas. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que sabes quién eres, tienes que saber qué haces. Y por eso les dice, son un real sacerdocio. ¿Y sabías que eres sacerdote? ¿Significa eso que tienes que empezar a usar vestiduras y que ya no puedes casarte? No, eso no es lo que dice. Pero sí está diciendo que hay algunas responsabilidades. Una de ellas, como piedra viva y como sacerdocio real, es que tienes que administrar la presencia de Dios, y aquí está la cuestión. Administrarla no es solo para ti, también es para las personas que te rodean. Tienes la responsabilidad de administrar la presencia de Dios para tu familia, la responsabilidad de administrar la presencia de Dios para tus amigos, administrar la presencia de Dios en tu lugar de trabajo. Puede que la gente no vea a Jesús a menos que vea tu vida. Tienes la responsabilidad de administrar la presencia de Dios. Los sacerdotes también hacían sacrificios. ¿Sabías que somos llamados a hacer sacrificios? Ahora, no estoy diciendo que vayas a la 27 y sacrifiques una vaca, cerdo o cordero. Eso no es lo que digo. Pero la Biblia sí nos dice que somos sacrificios vivos. Significa que la manera en que vives tu vida es parte de tu responsabilidad. Es parte de un sacrificio que quizás no vas a poder hacer todas las cosas que quieres hacer, pero es Cristo quien es glorificado y magnificado a través de la manera en que sacrificas en tu vida. La Biblia habla de un sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso? A veces no vas a tener ganas de alabar. Y es un sacrificio porque en esos momentos, cuando no tienes ganas de alabar, que aún así vas a hacerlo a pesar de cómo luzca la vida. También hay sacrificios financieros, pero hay diferentes sacrificios a los que somos llamados. ¿Qué otra cosa hacían los sacerdotes? Servían. Me encanta que podamos ver alrededor de este salón y haya personas extraordinarias que sirven aquí en la iglesia, porque no somos llamados solamente a recibir y sentarnos en nuestras sillas, sino también a servir. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo fue la última vez que serviste a alguien que no fueras tú mismo? Pero lo que más me gusta de lo que hace un sacerdote es que era responsable de mantener vivo un fuego. Ahora bien, ¿por qué eso es significativo para mí y creo que para nosotros? En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, con frecuencia se demuestra en que tengo fuego por Dios, estoy encendido por Cristo, y es hermoso, asombroso. Pero lo que suele ocurrir es que después de un mes, 2, 3, dices, el fuego se apagó. Ya no escucho a Dios de la manera en que lo hacía, no tengo la misma pasión que tenía antes, fui a la conferencia o fui a tal lugar y simplemente no me siento como antes. Una responsabilidad que tenía un sacerdote era mantener el fuego vivo. Ahora bien, en la época de Navidad, mis padres lo que hacen es que empiezan a quemar los árboles de Navidad. Veamos, es la mejor forma de deshacerse de ellos. Así que, ¿alguien lo hace, por cierto? ¿Alguien? Bueno, hay un par de ustedes. Entonces, generalmente es como una noche fría, reunimos a la familia, es fantástico, y empezamos a prender fuego a algunos árboles de Navidad. Quizás me juzgan y está bien, pero aquí está la cuestión sobre un fuego. Cada pocos minutos tienes que seguir añadiendo ramas a este fuego, porque si no, el fuego se va a apagar. El fuego no permanecerá a menos que estés añadiendo ramas al fuego. Pues lo mismo aplica para el fuego de nuestra alma, el que tenemos por nuestro Dios. Si no alimentas el fuego y no estás añadiendo ramas, tu fuego se va a apagar. Y entonces cada día no oro, no leo mi Biblia, no busco la presencia de Dios. No porque si no lo hago, Dios se va a enojar conmigo. No, cada vez que oro, estoy añadiendo ramas a este fuego. Cada vez que busco a Dios, estoy añadiendo ramas a este fuego. Cada vez que abro la palabra de Dios, estoy añadiendo ramas a este fuego. Porque esa es la manera en que creemos en nuestra relación con Dios. ¿Sientes que tu fuego se ha estado apagando? El apóstol Pedro diría, aviva la llama del don de Dios sobre tu vida, lo que significa que tienes que aprender a vivir tu propia llama. No puedes depender de un predicador, no puedes depender de un podcast, no puedes depender de tu amigo o padres, necesitas tu propia fe, alimentar tu propio fuego. Tienes una responsabilidad como sacerdote de seguir añadiendo a ese fuego. No eres simplemente alguien que está de paso. Él también dice que estás llevando luz a las tinieblas. Vivimos en un mundo oscuro y tú deberías brillar tan intensamente en cada lugar al que vayas. Y lo que está proclamando son las alabanzas de Dios. No estás proclamando tus propias alabanzas o cuán grande eres. Estás proclamando cuán bueno es nuestro Dios. Esa piedra viva, angular, aquel en quien nos apoyamos es solamente en Él. Así que llegues a ser una piedra viva y recibes identidad. Después de hacerlo, recibes responsabilidad. Pero tercero, y por último, recibes misericordia. Voy a pedir a la banda que pase al frente. Recibes misericordia. Esto es lo que escribe Pedro. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, él dice, en otro tiempo ustedes no eran pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La razón por la que podemos hacer cualquier cosa es únicamente por la misericordia de Dios. Mira esto. Cada uno de nosotros estábamos lejos. Ninguno de nosotros merece esto. Ninguno de nosotros podría ganarse esto. Pero creo que lo que hace que este pasaje sea aún más poderoso es que Pedro no está escribiendo simplemente alguna teología. Esta es una historia que Pedro vivió. Si lo piensas, Pedro no era solo uno de los 12 discípulos de Jesús. Pedro formaba parte de su círculo íntimo. Pedro pudo ver cosas y pudo experimentarlas, pudo observar a Jesús de maneras en que muchas otras personas no tuvieron la oportunidad de verlo. Y él estuvo allí al final diciendo: Jesús, yo voy a estar contigo hasta el final. No te abandonaré, no te voy a dejar. No, yo estoy aquí contigo, Jesús. ¿Y qué ocurrió? Pedro fue hallado escondido en el peor momento de Jesús. No lo negó una sola vez ni 2 veces, sino lo negó 3 veces. Llegó a comportarse de una manera tan fuera de sí que llegó a cortarle la oreja a un hombre así de repente. Este hombre, Pedro, era un desastre. Es un hombre que estaba descompuesto, y lo increíble es que Jesús había declarado unas palabras sobre él que se encuentran en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice esto: tú eres Pedro. Identidad. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Responsabilidad. Y aquel que fue llamado la roca falló. Se equivocó. Negó a Jesús. Abandonó a Jesús. Si quieres hablar de tocar fondo en secreto, Pedro es el ejemplo perfecto. Pero lo que me encanta es que Pedro no se quedó caído. Él experimentó la misericordia de Dios. Y ahora es este mismo Pedro el que dice: no estás descalificado. Más bien estás siendo edificado dentro de algo. A Pedro se le declaró que sería una roca, y lo que él está diciendo es: yo soy una piedra viva. ¿Y sabes qué? Tú también lo eres. Todos somos piedras vivas y estamos aquí porque hemos sido edificados en algo más grande. Hemos sido edificados en la historia de Dios. Pedro, el que se equivocó, falló, más adelante sería responsable de predicar una palabra donde miles llegarían a la salvación. Pedro experimentó la misericordia y la gracia de Dios. Creo que muchos de nosotros entramos a este lugar pensando: estoy demasiado arruinado, estoy perdido, he hecho demasiado mal. Si supieras lo que he hecho, sabrías que no merezco esto. Aquí está el punto. Pedro no lo merecía. Yo sé que yo no lo merecía. Y aquí está la realidad: tú tampoco lo mereces. Pero lo que hace que esto sea tan especial es que aunque no lo merecíamos y no podíamos ganarlo, fue la misericordia y la bondad de Dios la que te ha estado siguiendo todos los días de tu vida. Y es la misericordia de Dios lo que te dice hoy: joven, jovencita, hombre, mujer, puedes levantarte, puedes tener un nuevo comienzo. Es la misericordia de Dios la que te dice que a pesar de cómo se vea tu pasado, de cómo te sientas hoy, todavía puedes ser una piedra viva. Es la misericordia de Dios que cuando eres un pueblo lejano todavía te da una identidad. La misericordia de Dios que aunque no merecemos hacer nada, te da una responsabilidad. Es la misericordia y solo la misericordia de Dios. No pudiste ganarlo. No lo mereces. Ninguno de nosotros lo hace. Pero aún así Jesús nos ama tanto que nos da la oportunidad de ser parte de una historia más grande. Ha sido grabado en piedra por el Dios viviente, quien es esa palabra viva, esa piedra angular. Y Él dice: la misericordia y la gracia están disponibles para ti hoy, con ojos cerrados y cabeza inclinada. Señor, te agradezco. Jesús, te agradezco por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por tu bondad, Dios, porque sé que no la merezco. Sé que no pude ganarla. Y ninguno de nosotros en esta sala podría. Pero te doy gracias porque aún así te encuentras con nosotros aquí y nos recuerdas cuánto nos amas, Dios. Señor, tú eres perfecto.
Eres tan maravilloso, Señor. Tú eres aquel en quien podemos apoyarnos, el fundamento sobre el cual podemos asentarnos, Señor. Lo que estamos declarando aquí es que no queremos solo una parte de ti, queremos todo, porque es cuando te tenemos por completo, cuando podemos entender que esa bondad y misericordia, si nos siguen todos los días de nuestra vida, fue por la gracia de Dios, Señor, que derramaste en esta cruz por nosotros, que hoy podemos tener cercanía contigo, Señor. Oro por cualquiera en este lugar que esté luchando por recibir esa misericordia, para que hoy puedas saber que tu misericordia y gracia son mucho mayores que cualquier pecado que haya podido cometer. Te agradezco por tu palabra. Nos dice que de donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es por tu gracia y misericordia que nos mantenemos firmes. Espíritu Santo, muévete en el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles que nos pongamos de pie. Si todos podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. Será un momento de privacidad, porque realmente creo que hay alguien aquí que está escuchando sobre este Jesús que es esta piedra y está tratando de asimilarlo todo esto. Esto es lo que necesito que sepas. Este hombre Jesús te ama muchísimo. Él sabe lo que hiciste ayer. Él sabe lo que hiciste hace un año, sabe lo que hiciste hace 5. Él lo sabe todo, todo. Y hay un peso en nuestros errores, hay un peso en nuestro pecado. Esa es la realidad. La Biblia nos dice que la paga o el precio del pecado es muerte. Y yo no estoy hablando solo de una manera física, sino cada uno de nosotros va a morir físicamente. Pero lo que genuinamente merecemos es una muerte eterna en el infierno. Cada uno de nosotros. Eso es lo que merecemos. Pero aún así Jesús te ama tanto, que vio tu vida, y vio mi vida, y vio este precio, que era la muerte y el pecado. Nos matará espiritualmente, nos matará emocionalmente. El pecado a veces incluso nos mata físicamente, pero está matando a algunos de ustedes por dentro. Y hoy Jesús conoce ese precio, que es el pecado, y conoce ese salario, que es la muerte, y ve tu vida y dice, quiero reemplazar eso, quiero ser la sustitución. Y entonces lo que Jesús hizo fue vivir una vida que ninguno de nosotros podría haber vivido. Vivió una vida perfecta, nunca cometió error ni una vez, nunca falló, y sin embargo aún así sería golpeado y escarnecido, humillado. Se subiría a una cruz donde lo pondrían clavos en sus manos, en los pies, una corona de espinas en la cabeza. La Biblia nos diría que quedaría desfigurado hasta el punto de ser irreconocible. Y Jesús tenía todo el poder del mundo para haberse bajado de esa cruz. Pero lo que lo mantuvo allí eras tú. Eras tú, porque te ama tanto. Y Jesús moriría en esa cruz, pero 3 días después resucitaría y está vivo hoy. Y lo que quiere de ti es tener una relación contigo. Quiere ser el Salvador de tu vida y quiere ser el Señor de tu vida. Quiere que sepas que no tienes que seguir luchando por tu cuenta, sino que puedes entregarle tu vida. Y hoy, si le entregas tu vida a Jesús, tus pecados serán perdonados. Si le entregas tu vida a Jesús, no tienes que cargar más vergüenza ni culpa, sino que puedes tener libertad absoluta, porque la Biblia nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Y hoy puedes tener libertad. Hoy puedes experimentar esta gracia, que no merecías, pero todo lo que tienes que hacer es recibirla gratis. Así que si ese eres tú, con todos los ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿quieres saber que puedes tener una relación con este Dios? Puedes tener una relación con este Salvador. ¿Quieres poner tu fe, tu esperanza, tu confianza en Él? ¿Quieres saber que tus pecados serán perdonados, que el cielo es tu futuro? ¿Quieres saber que ya no estás atado a las cosas de este mundo? Solo voy a pedirte que levantes la mano a la cuenta de 3. Nadie estará mirando alrededor, pero sí quiero saber por quién estoy orando. Así que solo te pediré que levantes la mano por suficiente tiempo para que pueda verlas a todas. Pero si ese eres tú, y quieres poner tu fe, tu esperanza en Jesús, quieres hacerlo el fundamento, la base de tu vida, a la cuenta de 3, levanta la mano. 1, 2, 3. Vamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y a ti, a ti, a ti, a ti. Por allá, Dios te bendiga, Dios te bendiga, a ti, a ti. Vamos, amén, Dios te bendiga, y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga. De nuevo, te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, Dios te bendiga, y atrás, Dios te bendiga. Asombroso, asombroso, asombroso. Tantas manos, Dios te bendiga. Si tomaron esa decisión de seguir a Jesús, solo voy a guiarlos en una oración rápida.
No es esta oración la que nos salva, pero la Biblia sí dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y entonces solo voy a guiarlos en esta oración. Y luego vamos a continuar y le pediré al pastor Arnold que les hable de un regalo y algunas cosas que tenemos para ustedes. Pero si tomaron la decisión de seguir a Jesús, repitan esto después de mí y todos los demás se unirán. Mientras decimos, querido Jesús, hoy admito que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Pero Jesús, tú moriste en una cruz. 3 días después, resucitaste y estás vivo hoy. Y entonces por eso, pongo mi fe en ti. Pongo mi confianza en ti. Sé el Salvador de mi vida y sé el Señor de mi vida. Perdóname mis pecados y lávame y límpiame desde este día en adelante. Te sigo y es en el nombre de Jesús y todos decimos, vamos, todos dicen... Vamos, podemos hacer un poco de ruido una vez por todos los que acaban de tomar la decisión de seguir a Jesús en este lugar. Felicidades por la decisión más grande de toda su vida.